El siguiente tema es un tema al que le teníamos ganas, un tema que además se suele obviar, no se suele hablar. Y es un tema complicado también, no es un tema agradable, pero oye, que para eso estamos también los medios de comunicación y podemos llamar a expertos y que nos ayuden a aclarar cosas, temas, a hablar de un elefante que hay en una habitación que se llama el suicidio. Un tema complicado. Sí, efectivamente, pero si te parece vamos a presentar ya a nuestra invitada de hoy, a la que le agradecemos sobre todo que esté en los estudios Tiravalle de Radio Sirena y en Mediodía Radio Sirena. Beatriz Ramírez, nuestra psicóloga de cabecera. Hola, ¿qué tal? Hola chicos, muy bien, encantada como siempre y más de veros las caritas. Sí, por fin una entrevista a tres bandas, nunca mejor dicho. Y vamos primero, antes de entrar en un tema, como bien decimos, complicado, Bea, situaciones que llevan a eso. Y uno de los temas que es actualidad, por desgracia, es el bullying. Pues sí, como decía Arturo, es una cosa que normalmente no se comenta mucho y en los últimos años hemos visto que hay un ascenso del suicidio juvenil. Entonces, una de las primeras causas que estamos viendo es que el ciberacoso y el acoso escolar están ahí muy presentes. Entonces, bueno, esto empieza a tener unos porcentajes que llama bastante la atención. Bueno, pues si os parece, lo primero que vamos a hacer es volver a recordar qué es el bullying y en este caso cuáles pueden ser las señales, cómo podemos detectarlo. Bueno, pues el bullying es una situación de acoso en el ámbito escolar que sufren los menores y es cuando alguien se sobrepasa, no tiene por qué ser siempre físicamente, sino se sobrepasa sobre otra persona, pues abordando sus límites. Verbalmente, con provocando conductas, situaciones que... Exacto, o incluso situaciones que hacen que la otra persona se sienta rechazado, haciéndole el vacío. Es decir, que no todo siempre tiene que ser una agresión física como tal, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos detectar en nuestros chiquitos que nos haga sospechar un poco? Pues bueno, en tema de menores, cuando vemos que no quieren ir al colegio o al instituto, que empiezan a dar como todo por perdido, tienen discursos así como que no valen nada, y esto yo pa' qué, pues no merece de esto tampoco la pena. Cuando los notamos más irritables de la cuenta, también cambios de actitud muy repentinos o apáticos, que ya cosas que les gustaban, pues tampoco muestran interés, están ahí como en una anedonia, que es lo que nosotros llamamos a cuando algo que nos provocaba placer y que nos gustaba, ya deja de gustarnos. ¿Cómo se llama eso? Anedonia. Anedonia, vale. A mí me gustan las palabras nuevas. Anedonia, desconocía. Bueno, además está muy bien que hablemos de esto porque esto también desmitifica muchas cosas y sirve de guía, de ayuda como creo que estamos haciendo hoy un poquito. Cuando pasan este tipo de cosas, este tipo de asuntos, ¿cómo podemos abordar el tema, este elefante del bullying, que no lleve a otras cosas peores con nuestro hijo o nuestra hija? Pues bueno, uno de esos de los principales temas. O nuestro sobrino o nuestra sobrina, que podemos ayudar todos. Nuestros chiquitos más cercanos. Exactamente. ¿Vale? Entonces, eso es uno de los primeros temas. Cuando decimos, ay, es que esto suele ser el elefante en la habitación y no se trata. Pues precisamente tenemos que presentar ciertos antecedentes de abordar temas incómodos con los chiquitos. Para que luego, cuando ocurran o cuando sospechemos que están ocurriendo algunas cosas que no nos cuentan, sea más fácil que ellos se expongan y que nos vean como una persona de seguridad. Pero a veces pasa que, aunque preguntes, ¿qué te pasa? Nada. Se construye ese muro y tienes miedo a veces de romper ese muro, porque a lo mejor no pasa nada, pero puede ser que pase algo. Claro, por eso. ¿Cómo podemos repreguntar? Es muy importante hablar de cómo se están sintiendo, qué emociones, es decir, que lo habitual, antes de ir al punto directo, sea hablar de problemáticas, de resolución de problemas, de cómo me siento ante esto me agobia, para que en casa o en el entorno del menor sea normal hablar de situaciones de malestar. ¿Qué pasa? Que si esto no se suele hacer, pues tenemos ahí un muro de hielo, entonces ahora tenemos que intentar ahondar en ese muro. Entonces hay que tener mucho tacto, no invalidarlo sobre todo, no decir frases como, bueno, esto se pasará, tú no le des importancia a ellos. No, hay que validar mucho lo que están sintiendo, intentar hacer ver que... Ser empáticos. Sí, que no los estamos viendo bien. Cuando nos dan esas respuestas pasivas de, no, nada, no, pues nada,
que suelen ser así muy monosílabos en adolescentes, Sí. intentar andar un poco más. Bueno, no te pasa nada, pero es que yo no te veo bien y me preocupas. Es decir, que se sientan queridos y que sientan que somos un sitio seguro donde expresarse. Y añado yo, y tener paciencia, porque a lo mejor ese intento de escarbar no da resultado en el primer momento, pero a lo mejor a la semana, a la hora y pico, a los 3 días. El otro día me preguntaste y te contestan. Claro. Entonces es ir ahí poquito a poquito, pero con cierta constancia para que ellos vean que nos preocupamos, que los queremos y sobre todo darle mucha seguridad. Y también hablar de vez en cuando de cómo nosotros pedimos consejos con cosas que nos ocurren, de cómo podemos ayudarles a resolver problemas. Y necesitas ayuda para algo y todo bien. Normalizar un poco el tema de pedir ayuda, de contar problemas, de hacer saber cómo nos sentimos. Incluso podemos hacerlo, se me ocurre, pregunto, al revés. Exacto. Pedir ayuda, aunque tengamos un problema resuelto, pedir ayuda para implicarlo en nuestras cosas. Exactamente, decir, pues mira, me ha pasado esto hoy en el trabajo, Ajá. o en el aparcamiento he tenido un problema con fulanito, es que hay que ver y hablar un poco de cómo nos sentimos y de que ellos vayan viendo de que el conflicto, pues en el día a día, por desgracia, es muy normal, y ver cómo podemos pedir ayuda a los demás, que la gente nos quiere, porque muchas veces en la vorágine del día a día, pues damos un poco por hecho cosas y hasta que no nos damos con el muro así de frente, pues no nos empezamos a preocupar. Y lo suyo sería que empezáramos a reaccionar un poquito antes. Vale, o sea que esto es un trabajo de continuo. Sí, lo suyo sería que esto fuera constante, que los temas incómodos se trataran en casa más a menudo, de cuando hay una discusión entre nosotros también, venga, luego hablar un poquito de, mira, esto que ha pasado, a mí no me gustaría que las cosas fueran así, para que vean que después se pueden hablar esos temas y que no pasa nada. Vale, y una pregunta, ¿hay algo que no se tenga que decir? ¿Hay alguna línea roja que no se tenga que pasar? Sobre todo con adolescentes, 13, 14, 15 años, que es una edad súper complicada, que tenemos que tener en cuenta. Los adolescentes son hiper complicados, porque tened en cuenta, chicos, que no son ya ni el niño que vosotros teníais, pero tampoco son la persona adulta que ellos quieren llegar a ser. Entonces hay que ir con pies de plomo, porque también si están sufriendo una situación así, pueden ser que tengan ataques muy irascibles, pueden ser que se revienten a llorar y que no quieran decir nada. Entonces hay que ir con pies de plomo e intentar poquito a poquito acercarnos a ellos, a su mundo. Y sobre todo eso, ser un foco de confianza, hacerles sentir queridos y no invalidar. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ellos os digan que tienen un problema, que Pepita me ha dicho no sé qué, no intentar hacer de menos ese problema. Bueno, decir, bueno, pues eso son tonterías, tú déjala, ya verás, sino, ostras, pues entiendo que si esta chica te ha dicho esto en el colegio, que a ti te haya hecho daño, o que si en el instituto te están haciendo el vacío, pues esto sea un problema para ti, pues voy a hablar con el tutor o voy a hablar con alguien del centro, que ellos vean que de verdad lo que nos dicen tiene importancia y no tomárnoslo a la ligera, porque cuando eso cae en saco roto, pues ellos ven que no importa expresarse. Y se lo callan más todavía. Claro, no van a decir nada. ¿Cómo podemos saber si ese bullying es físico o, en este caso, de ciberacoso o a través de las redes sociales? A ver, yo siempre recomiendo como profesional que si tienen menos de 18 años, vosotros tengáis control parental. O por lo menos un conocimiento bastante cercano de qué ven vuestros hijos en redes, porque claro, nos estamos poniendo desde el punto de vista de alguien que sufre, pero también hay quien lo comete. Entonces, ¿qué tipo de contenido consumen en redes? ¿Con quién hablan? ¿Con qué tipo de personas hablan? Que se vean Que seamos padres seguros, responsables y si nuestro hijo es un bully, que no haga eso. que tampoco llega más, ver también qué cosas publican en redes, con quién se relacionan y que os cuenten, ¿no? Ay, ¿y esto quién? Ay, ¿ha hecho algún viaje? Tal. Que ellos os cuenten qué es lo que ven normalmente. Y también, pues si hay algo que veáis raro de las fotos que publican, las historias que publican, qué tipo de reels o TikToks le dan a reproducir y a compartir, que estemos muy pendientes del contenido que ellos consumen y del que promueven, porque muchas veces no se expresan de palabra, pero sí se expresan a través de las cosas que republican. Entonces es interesante que tengamos cierto ojo. Y sobre todo eso, el 8% de los adolescentes dice que ha sufrido alguna situación de ciberacoso. Entonces ya no es verdad que se dan situaciones agresivas en los centros educativos y fuera de ellos, entre los adolescentes, pero ya no es tanto esa vía agresiva de daño físico, sino que se está tirando más por el ciberacoso, porque también es mucho más fácil, a través de un perfil, ya sea falso o directo, intentar hacerle un daño a una persona. Porque están, como bien dices, las consecuencias precisamente para las víctimas, pero ¿hay alguna manera, aparte de lo que has dicho, de que esa prevención llegue a buen fin antes del siguiente salto al cual vamos a ir ahora?
A ver, 100% con seguridad no nos da nada, la prevención no nos da nada de seguridad en ese aspecto, pero sí es verdad que si tenemos varios frentes cubiertos, mejor. O sea, saber qué consumen en sus teléfonos móviles, con quién suelen hablar, si tienen seguridad con nosotros para contarnos cualquier tipo de problema, por mínimo que nos parezca a nosotros, que en otra situación diríamos, es que esto no es ni un problema real. Da igual. Se trata de fomentar mucho la confianza para que ellos vean que nosotros somos un sitio seguro, que se expresen, hacerles sentir queridos en todo concepto y en todas las áreas, decirle que tienen profes de seguridad, y si no tienen profes de seguridad o no hay nadie en el centro educativo, también intentar nosotros ir y hacer acto de presencia, dar un toquecito y ver qué tal. Muchas veces vea, por ejemplo, si a lo mejor unos padres le dicen, oye, hay cosas que a lo mejor no me cuentas, darle el paso a que sí lo haga con un hermano, un primo o alguien de la familia que tenga confianza. Claro, y sobre todo si es alguien que lo ven como más igual, ya sea un hermano mayor o menor, o incluso primos, y en el entorno, porque muchas veces a lo mejor con los padres da vergüenza, y sobre todo en la adolescencia, pero a lo mejor con el entrenador de fútbol, con la entrenadora personal, con el profesor de baile, a lo mejor sí que encuentran ahí alguien con quien ellos expresarse. Entonces también tener muy buena comunicación con todos los profesionales, ya sean de los centros educativos o no, que están en contacto con nuestro menor, para saber un poco el feedback, porque a lo mejor nosotros no nos damos cuenta de algo, dejamos al chiquito o a la chiquita en clases extraescolares, y luego allí ocurren cosas que nosotros no vemos, pero que la persona que está allí sí. Entonces también es interesante que tengamos buena comunicación. Sí, porque a lo mejor el muro está en casa y el muro se deshace fuera, más fácil. Es más fácil que desde fuera alguien nos diga, me lo invento, el profe de piano que diga, a la niña le pasa algo porque está súper triste. Sí, o que nos cuente que hoy venía diciendo que en clase, o hace comentarios despectivos sobre ella misma, que no lo quiere seguir estudiando porque ella no sirve para nada, cosas así. Cuando empiezan a hacer comentarios que son muy despectivos, cuando empiezan a sentirse vacíos y demás, ahí tenemos que poner una alerta. Por desgracia, todo lo que hemos comentado falla. Llegamos a una situación límite que muchas veces no nos damos cuenta. Estamos hablando de una de las causas ahora mismo que nos tiene a todos muy asustados, Bea, el suicidio. La segunda causa de muerte entre la juventud ahora mismo. Y en un baremo muy joven. La verdad que sí, si no recuerdo mal, según el INE, los números que había en la Comunidad Valenciana, creo que lo que llevamos de años son en torno a 23, 22 víctimas ahora mismo. Qué barbaridad. Pero además muy jóvenes, Claro. Es que asusta. Menos de 29 años. Asusta. Entonces, entre los 12 y los 29 empieza a ser llamativo. Y sobre todo por lo que decía, que la estadística empieza a subir mucho. Hay varios factores también. O sea, Desde la pandemia hacia acá es cuando ha subido todo. ha subido bastante, pero no es porque la pandemia. No, sino como claro, hito, lo marco como hito. Exactamente. No como causa. Porque la pandemia lo que hizo fue detonar muchas cosas que la gente llevaba en la mochila, y eso hizo desbordarse en muchas ocasiones. Entonces ahí, pues claro, si alguien tiene problemas en casa y lo confinamos con sus problemas en casa, pues se detonó. Porque otra de las causas, estamos hablando del tema del acoso escolar, del ciberacoso, pero otra de las causas que hay que tener en cuenta es, pues si hay problemas personales en casa. Aunque ellos no sean receptores de ello, pero al final, si están expuestos, sin mis figuras de referencia y de seguridad, no lo son. Están teniendo un problema, están peleados entre ellos, mal asunto, porque Claro. ¿en quién confío? Exactamente. ¿Voy a generar otro problema yo? No, hombre. Claro. Wow. ¿Hay algunas señales que nos hagan ponernos en alerta? Como os comentaba anteriormente, chicos, es estar un poco atentos, sobre todo a cambios repentinos, tanto para abajo, es decir, cuando los vemos más apáticos, que hacen menos cosas, que ya nada les genera placer ni tienen interés en nada de lo que a ellos les gustaba, como para arriba. Explosiones de ira, portazos, no querer hablar con nadie, tirar, romper cosas, incluso cambiar las maneras de vestir y de expresarse, también. O sea, todo lo que es disruptivo. Uh-huh. Y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a imaginar que algún adolescente, por lo que sea, nos está escuchando. Uh-huh. ¿Qué puede hacer ese adolescente que no sabe cómo pedir ayuda y sabe que tiene que pedir ayuda, pero no se atreve? Bueno, pues lo primero, que sepa que 3 cosas o situaciones o pensamientos le lleva a estar en la idea de planteárselo. Cuando salgo de instituto, cuando tengo un entrenamiento, cuando me encuentro con Pepita o Manolito, ¿qué situaciones me lleva a eso? Volver a casa, si tengo una situación de conflicto. ¿Qué situaciones a mí me detonan ese tipo de pensamientos? Y luego poner igual
3 personas, y esto se lo pueden hacer en una nota del móvil o en una tarjetica, 3 personas que sean, al ser posible, adultas y que sean mis personas de seguridad con las que yo voy a ir a hablar de este tema. ¿Vale? No necesariamente, yo sé que os gustaría, pero no tienen por qué ser padres, Sí. pero sí puede ser mi prima, el profesor de educación física y la profesora de pilates, da igual, lo que sea. Pero gente que sea de seguridad con la que yo hablaría de esto y no me voy a sentir juzgado y no voy a sentir que me invalidan o no voy a sentir que no le dan importancia, me van a soltar 4 frases positivas y ahí se Porque queda. además esas personas seguramente lo que vayan a decir es comunicarse con la familia y decir, cuidado que aquí tenemos un problemilla. Claro, pero lo suyo sería empezar a poner protocolos en marcha. Entonces, Esto es un trabajo de fondo, ¿eh? hombre, claro, porque cuando una persona llega a plantearse esto es porque ya lleva mucho en esa mochila emocional de la que hablábamos. Entonces, cuando tú te planteas esto como única salida a tus problemas, es porque ya estás quemado con mucho y sobre todo porque la gente quiere dejar de sufrir. El sufrimiento es una de las causas importantes. Ahora mismo, un joven, un niño, una familia que de manera directa o indirecta está sufriendo una situación, ¿cómo se puede abordar a la hora de hablarlo? Con el menor, ¿Con el menor O con quien sea. vamos a poner el menor que ha tenido un caso de alguien muy cercano a ellos o que siempre dice, no, un amigo, una amiga, que no quiere decirlo directamente? ¿Cómo tenemos nosotros esa situación que afrontarla? a ver, si no podemos por las distintas vías que os comentaba de ver también un poquito pues qué cosas le están ocurriendo por el teléfono móvil, por sus redes, en el cole. O sea, primero también, si él es un muro y no nos quiere expresar nada y echa balones fuera, pues los otros adultos que están en contacto con él. O sea, lo primero es ir al instituto y dar un poquito el aviso, pedir una tutoría, ver si ellos nos pueden dar un poquito de feedback de qué tal se comporta en clase, qué chicos se relacionan más con él, qué tipo de grupitos tiene, cómo es su desempeño y que nos den un feedback. Y si no, pues Porque, perdona, esto le puede pasar al típico chico o chica que estudia un montón y saca unas notas espectaculares, pero por lo que sea no tiene ganas de nada. oh, claro. Le puede pasar a cualquiera, absolutamente a cualquiera. No solamente a lo mejor al problemático o problemática que suspende algunas y aprueba otras, Nada, y va de nada. chiripa a clase. Esto no entiende de esos criterios. ¿No? Es cuando uno está sometido a ciertas presiones, ciertas circunstancias y se plantea esto como una solución, es porque ahí hay muchas cosas en la mochila. Es verdad que el detonante puede ser ese, si es situación de acoso en el colegio, si es situación familiar, hablar con los orientadores, que para eso también están, con los orientadores, con el tutor o tutora, con otros entornos, pues si hace alguna práctica deportiva, si hace alguna extraescolar, inglés, música, lo que sea, estar un poco en contacto con alrededor. Si tenemos confianza con los amiguitos, si hay algún amiguito o amiguita que sea más de confianza, con la que se suele juntar más, pues también ver un poco de ¿qué tal vais? Y es que mira, veo a Pepita un poco regular. ¿Tú cómo la ves? ¿Y estáis bien? ¿Y estáis a gusto? O sea, una de las preguntas que yo hago, por ejemplo, en consulta a los adolescentes cuando empiezo así a explorar un poquito con ellos y demás es: ah, vale, y tu tutor es guay, ¿se puede hablar con él? Si tienes algún problema, ¿se lo vas a contar? Vale. ¿Y quién hay por ahí que sea de confianza? Vale. ¿Y tienes algún amiguillo o amiguilla con quien te lleves mejor? ¿Y hablas con él o con ella de cosas? ¿O simplemente pasas el rato porque, bueno, es alguien con quien está en el recreo? Explorar ese tipo de cositas también. Porque claro, si luego cuando vemos que ya tenemos un melón, es cuando queremos empezar a abordar, pues se nos va a hacer un poco cuesta arriba. Y ahí sí, que directos a profesionales. Si el menor no quiere, pues los padres a pedir consejo y a ver cómo se puede abordar. Bueno, pues creo que hemos tocado muy someramente, porque esto es complicadito, el bullying, el suicidio en jóvenes, que por desgracia existe. Lo acabas de decir hace un rato, 23 en lo que llevamos de año 2026, 23 jóvenes en la Comunidad Valenciana solamente. Solo aquí. Es una cifra desgarradora. Y quien quiera consultar en su comunidad y provincia lo pone en el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y lo puede ver. Pues gracias por ponerle un poquito de luz a este asunto, ayudarnos a que se hable de este tema, que es, como decíamos, el elefante que está ahí. A visibilizar un poquito esto. Lo pintaremos de blanco a ver si lo vemos mejor, ¿no? Y bueno, cualquier consulta, ve a tusicóloga.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros, A vosotros. por echar una mano, y ojalá, pues bueno, todos los que nos estén escuchando también, pues... Saquen provecho de lo que hemos hablado. Exactamente. Pues, Bea, gracias por venir. A vosotros. Y qué gusto verte en persona por aquí, Sí. siempre por teléfono. Seguimos en Mediodía Radio Sirena.